Hola, soy Fernando Mancebo de gestionestrés.com y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hace unas semanas en el curso, en el máster de coaching con Enneagrama de Alberto Peña Chavarino, un curso en el que yo pues también participo como coordinador y como profesor. En uno de los módulos nos estaba explicando Alberto Peña cómo generar cambios, ¿no? Cómo podemos cambiar nuestra personalidad, hacerla evolucionar hacia una versión más positiva, más agradable, más cómoda, más efectiva, ¿no? Más en comunión y más en sintonía con lo que realmente pues, nos gustaría alcanzar. Y nos estaba explicando Alberto cómo parte de este cambio pasa por emplear distintos mensajes, ¿no? Cambiar un poco nuestro diálogo interno, ¿no? Cambiar un poco nuestro crítico interno, esa vocecita y ese mensajero, ¿no? Que nos está constantemente pues dando una serie de pautas y recordándonos una serie de creencias que de alguna forma nos están limitando. Y en esta clase Alberto nos comentó, nos recordó, nos habló de este libro. Es un libro muy interesante, creo que lo ves bien en pantalla, Cambia con el Enneagrama, de don Richard Riso. A ver, ocurre, no sé si a ti te ocurre, pero a mí sí me ha ocurrido y veo que a mucha gente le pasa, que cuando empezamos a conocer algo pensamos que por comprarnos libros más gordos y más sesudos vamos a entender mejor las cosas. Y muchas veces la clave pasa por volver a lo más esencial, a volver a lo sencillo. Lo sencillo es muchas veces lo correcto. Y hay veces que empezamos a saber de algo y empezamos a dar como saltos cuánticos y empezamos a meternos en un conocimiento mucho más elevado, mucho más complicado, mucho más sesudo, si queremos, sobre todo la gente que tenemos pues que somos muy digitales, ¿no? Que nos basamos mucho en datos, en entender las cosas y queremos entender y comprender y leer y leer y leer y conocer, ir a la fuente más que más vueltas le da y que más incluso que lo complica. Pero de algún modo igual lo que estamos haciendo es liarnos. Por eso muchas veces volver a lo sencillo, volver a lo esencial, volver a técnicas y a reflexiones verdaderamente cotidianas y sencillas, ahí hay una semilla de cambio mucho más interesante, mucho más eficaz y mucho más realista. Por lo tanto, este libro, aunque es un libro pues sencillo, desde luego no es el más completo quizás que tiene don Richard Riso, sobre todo también con su compañero, con Conrad Hudson. Hay un libro que te recomiendo, el de la sabiduría del Enneagrama, y es un poco pues una de mis principales influencias, igual que lo es Mario Sicora o igual que lo es Alberto Peña Chavarino o Isabel Salama, ¿no? Son autores y son profesores que a mí me han ayudado no solo a entender el enneagrama mucho más allá del estereotipo, sino a ponerlo en práctica, y a ponerlo en práctica de una forma realista, de una forma sencilla, de una forma estratégica. Y esa forma es la que yo también, por ejemplo, empleo en mis consultas de autoconocimiento, mis consultas de coaching con Enneagrama. Yo intento crear con las personas más que enredarnos en un conocimiento profundo del Enneagrama y darle vueltas y por qué sí, por qué no, en ir creando semillas de cambio, ir creando estrategias, ir creando nuevas situaciones y nuevas formas de entender las cosas y ponerlas en práctica, de menos a más, de forma sencilla. Por eso, este libro de Cambia con el Enneagrama, verdaderamente te lo recomiendo, porque ofrece una serie de frases, una serie de afirmaciones de las cuales liberarte y otras en las cuales afirmarte, que de algún modo y de forma muy, muy esencial, ¿no? Ahí va mucho a lo que es a la esencia, en este caso, de lo que es el eneatipo. ¿Cuáles son los problemas característicos que tenemos cada tipo de personalidad? Yo como eneatipo 6, aunque hay muchas cosas que ya me afectan menos, ¿no? O digamos que tienen menos credibilidad para mí, ¿no? Hay ciertos mensajes o ciertas manifestaciones de mi yo, de mi personalidad, que siguen ahí, pero como que ya les he visto la cara y de alguna manera ya me influencian menos. Podríamos decir que tienen menos capacidad de llevarme a reacciones inconscientes. Y en este libro, don Richard Riso nos presenta una teoría que es donde explica el camino de integración y desintegración de los eneatipos. Esta teoría está aquí puesta, aquí la ves, en este dibujo del enneagrama, pero a continuación te la voy a explicar en detalle.
Esta teoría, al igual que lo que aparece en este librito, es, bueno, es una forma muy sencilla, muy práctica, es una forma bueno, de trabajar, ¿no? Como ir en cómo hacer de tu personalidad que vaya yendo en un camino en positivo, que te haga sentirte bien, ¿no? Que te haga, de alguna manera, encontrarte a gusto con tu personalidad y que te haga crecer y que te haga lograr tus objetivos a nivel personal y a nivel profesional. Es una metodología también que yo integro en mis consultas de coaching con Enneagrama. Y a continuación voy a hacer un resumen de esta teoría, sobre lo que trata y un poco qué es lo que nos quiere explicar don Richard Riso con este camino de integración y desintegración de los eneatipos. Según don Richard Riso, los eneatipos se desintegran cuando su personalidad va moviéndose en la dirección que vemos aquí en las flechas en rojo. Por ejemplo, un 1 se desintegra yéndose al 4, ¿de qué forma? Cuando de alguna manera se desilusionan de sus ideales, se desilusionan de la gente, se sienten frustrados, se sienten incapaces de influir, se sienten incapaces verdaderamente de ver un cambio en positivo en las personas o en ellos mismos. Entonces, en esos momentos es cuando se deprimen, cuando se encierran en sí mismos y se van a su flecha al 4. Los 4, ¿qué les ocurre cuando se deprimen, cuando se desequilibran? A mí, con toda la palabra equilibrado, desequilibrado no me gusta mucho. Así que a partir de ahora voy a utilizar la palabra estrés. Estrés como una forma de definir, una forma de, bueno, de entender un estado incómodo interno, ¿no? No vamos a entrar, o sea, tampoco en detalle, ¿no? Qué tipo de estrés o qué estrés. Voy a hablar del estrés como un estado interno incómodo. Entonces, los 4, cuando sienten ese estado de estrés, ese estado de incomodidad, cuando entran en desesperanza porque ven que no se realizan, entonces se van al 2. ¿De qué forma se van al 2? Se van al 2 de una forma desadaptativa, de una forma que les vuelve personas dependientes, que les vuelve personas realmente débiles, ¿no? Que se debilitan, que pierden un poco su foco interno y van en busca, ¿no? De conectarse con alguien que les ayude, con alguien que les sostenga y que les ayude a salir de ese pozo de tristeza o de depresión en el cual se pueden ver. Y del mismo modo los 2, cuando se sienten despechados, ¿no? Cuando entran en ese estado de sentirse profundamente desagradecidos, de que no están siendo correspondidos con todo el amor que están dando, es cuando hacen este viaje al 8 y se vuelven personas exigentes, se vuelven personas confrontativas y se vuelven personas incluso un tanto agresivas. ¿Qué le ocurre al 8 cuando se va al 5? Cuando se estresa, ¿no? Cuando se siente que está perdiendo poder, cuando se siente que no puede hacer más, cuando se siente que le están comiendo el terreno, cuando están sintiendo que están perdiendo capacidad de acción. Entonces es cuando se van al 5, se aíslan, se vuelven personas tristes, se vuelven personas pues un tanto incluso dependientes, ¿no? El 8 hay veces que puede caer en esa dependencia, pierden un poco su energía, como que o incluso se anestesian emocionalmente de los demás, se anestesian emocionalmente de sí mismos y se vuelven personas introspectivas, personas lejanas. Y es ese momento cuando se van al 5, cuando conectan con su temor, ¿no? Cuando sienten que están perdiendo esa capacidad de hacer y de resolver y empiezan a temer que realmente les vayan a comer el terreno y les vayan a hacer personas débiles. Los 5, aquí lo tenemos, cuando se estresan, se van al 7. ¿De qué forma se van al 7? Se van de una forma impulsiva, cuando de pronto pierden su capacidad, ¿no? O abandonan su capacidad analítica, su capacidad estratégica y empiezan a dar palos de ciego, ¿no? Empiezan a entrar en una especie de compulsividad o incluso de arrogancia intelectual. Se va al 7 cuando pierde totalmente su cualidad, ¿no? de análisis y de objetividad, ¿no? Cuando verdaderamente se dejan llevar, ¿no? de su impulsividad y de tomar decisiones no meditadas. Entonces es cuando pierden precisamente una de las capacidades más bonitas y más interesantes que tiene el 5, que es la del análisis estratégico. Los 7, cuando se estresan, es cuando se van al 1 y es cuando cambian de algún modo, ¿no? esa parte alegre y bien intencionada del 7, esa predisposición a estar contentos y hacer que la gente esté contenta, se vuelven de alguna manera caprichosos y de alguna manera se vuelven impositivos.
Este camino que don Richard Riso describe en este libro de desintegración de los eneatipos se manifiesta en el triángulo central de la siguiente forma. El 9, ¿qué le ocurre cuando se estresa? Se va al 6, se vuelve catastrofista, se vuelve derrotista. No, hay ya es cuando tira por completo las armas y deja de luchar y ve que todo es imposible y que todo va en contra suya y que no se puede hacer nada y se vuelve una persona profundamente tremendista y dubitativa. El 6, cuando se estresa, es cuando se va al 3 y ahí es cuando quizás se manifiesta su parte, su versión más contrafóbica, ¿no? Se vuelven de alguna manera un tanto excesivos, ¿no? Incluso pueden llegar a ser hasta violentos, digamos que arremeten, confrontan con los demás, ¿no? No me siento capaz, me siento con dudas, me siento paralizado, entonces la solución es irme al exceso, a exagerar lo que haces, a exagerar tus capacidades, ¿no? Y se vuelven demasiado lanzados, ¿no? Pero claro, de una forma que están perdiendo algo que ellos buscan principalmente, los seises, que es la seguridad, ¿no? Que es la prudencia. El 3, cuando se estresa, es cuando se va a su flecha 9, es cuando siente que ha perdido el foco de sus objetivos, es decir, el 3 no sabe para qué está haciendo las cosas, empieza a no sentir reconocimiento, empieza a sentir vacío, ¿no? Un vacío con el que le cuesta de pronto conectar, porque está tan enfocado en el logro, pero de algún modo también va sintiendo que ese logro no le funciona, no le llena, más que no le funciona, no le llena. Entonces es cuando se deprimen, es cuando se entristecen, es cuando se paralizan. Entonces, de alguna forma se narcotizan, de alguna forma se separan de todos sus sentimientos, cuando pierden la brújula, pierden todo sentido de orientación y ya no saben para qué están haciendo lo que están haciendo. Estos son algunas manifestaciones, algunas formas, ¿no?, de cómo los eneatipos nos reaccionamos al estrés y de alguna forma cómo perdemos, ¿no?, nuestro bienestar interno y cómo perdemos el foco de nuestras acciones. Esto también tiene mucho que ver con la teoría que explica Mario Sicora de la estrategia olvidada y la estrategia de apoyo con las flechas. Pues después de repasar de la forma en la cual utilizamos nuestras estrategias secundarias, que son las flechas en los momentos de estrés, vamos a ver de qué forma podemos utilizar estas estrategias secundarias, que hay veces que nos obsesionamos con ellas, por eso hay veces que es tan complicado o nos puede resultar complicado ver el eneatipo de una persona, porque de pronto estamos demasiado en una flecha, ¿no? Entonces estamos como abandonando la estrategia principal de nuestra personalidad, que es nuestra búsqueda principal, que es lo que nos hace sentirnos bien, y nos estamos yendo en positivo o en negativo hacia alguna de las flechas. Pero en este camino que hemos explicado en negativo tiene la otra parte, que es el camino en positivo, que es las flechas verdes que veis aquí y lo que don Richard Riso llama como la dirección de integración de los eneatipos. ¿Qué ocurre cuando un 1 se siente bien? ¿O qué ocurre? ¿O cómo le puede ayudar a un 1 a sentirse bien? Pues es utilizar su flecha 7. Es cuando abandona la rigidez y se dedica a disfrutar. Cuando se permite, cuando empieza a permitirse, a soltar, ¿no?, el control sobre las acciones suyas, cuando empieza a soltar la crítica, ¿no?, cuando empieza a relajarse, a disfrutar de la vida y disfrutar del mundo. Un 7, cuando no tiene estrés, cuando se vuelve una persona mucho más sobria, entonces es cuando se va su flecha al 5. Irse al 5 lo que le ayuda es a concentrarse. La flecha 5 del eneatipo 7 le ayuda a estar en lo que está, a buscar un poco el sobrio contentamiento, no tener que estar picando de una cosa, de otra, angustiado si me va a faltar, si no voy a hacer, si tendré suficientes planes el fin de semana que viene, por ejemplo, ¿no? Cuando se centra en lo que está, se centra en el presente y sobre todo se centra y se concentra. El 5 se va al 8 de forma positiva cuando realmente empieza a sentirse, cuando empieza a empoderarse, ¿no? A no sentirse pequeño, a no sentir miedo a que le falten cosas, a no sentir que no sabe lo suficiente, ¿no? Cuando se vuelve una persona autónoma, segura de sí misma, ¿no? Cuando digamos que también se lanza a experimentar la vida, cuando se lanza a vivir, ¿no? Cuando deja de algún modo, de alguna forma suelta, ¿no? Aquí hay mucho de soltar, ¿no? Muchas de las cosas que nos liberan realmente, y de lo que habla este libro, es de soltar, ¿no? Cuando el 5 suelta su necesidad de querer acumular conocimiento, querer acumular
datos que le ayuden a sentir que entiende la vida y se dedica a vivirla, es cuando se va positivamente al 8. El 8 se va positivamente al 2 cuando entra en empatía, cuando pasa de imponer a ayudar, ¿no? Cuando saca a la luz su magnanimidad, cuando conecta con los sentimientos profundos de la otra persona, cuando conecta con las necesidades de la otra persona. Y no es que el 8 no lo haga, lo que pasa es que digamos que su forma también muchas veces de prestar ayuda es de una manera un tanto vehemente e impositiva. Entonces cuando el 8 se va positivamente al 2, saca su parte más tierna, ¿no? Saca esa parte, esa inocencia tan bonita que tiene y ayuda realmente y empodera realmente, pero desde la comprensión y desde el tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. La estrategia muchas veces olvidada del eneatipo 2 es su flecha al 4, que es la que le saca de su dependencia emocional, que es la que le saca de ese exceso de adaptabilidad que hay veces que tiene hacia la otra persona para conectar con ella y se centra en sí misma o en sí mismo. Entonces, en ese momento, cuando el 2 se va positivamente al 4, empieza a saber lo que le pasa, empieza a saber realmente lo que quiere y sobre todo, y lo más importante, empieza a reivindicarse, empieza a aprender a pedir y no estar siempre con la cosa que lo otro tiene que saber lo que tú necesitas. Entonces es cuando esa conexión interna y personal y profunda del 2 le puede ayudar mucho para conseguir esa conexión, me refiero, tener en cuenta su flecha 4 y irse más a menudo y no tenerla tan olvidada. Entonces al 2, para cortar esa dependencia, realmente lo que le conviene es entrenar su flecha al 4. Esto lo trabajamos bastante a menudo en las consultas de coaching con eneagrama, ¿no? Y hay veces que es complicado, ¿no? Hacer ese viaje, ¿no? De la dependencia a la independencia. Pero no tenéis que olvidaros, queridos eneatipos 2, que aunque vuestro tipo de personalidad de pronto os lleve a eso, ¿no? A esa dependencia, ¿no? A esa exigencia, a ese no saber lo que necesitáis, hay una parte en vuestra cognición, en vuestra psicología, que os conecta directamente con esa capacidad de entrar en vosotros mismos y en vosotras mismas y empezar a pedir realmente lo que queréis. La forma de irse positivamente del 4 al 1 es cuando dejan de algún modo de fantasear o de confundir fantasía con realidad, ¿no? Hay una frase muy bonita de Henri Thoreau que dice que si construyes castillos en el aire, hazlo de forma que no sean en balde, es decir, construye los cimientos. Y hay veces es lo que se le olvida a muchas personas con eneatipo 4, ¿no? Que confunden su fantasía o su ideal de cómo deberían de ser las cosas y se olvidan del proceso. Alberto siempre pone como ejemplo en los cursos en el máster de coaching con eneagrama el ejemplo de Dalí. Dalí era una persona muy fantasiosa, una persona profundamente imaginativa, profundamente creativa, pero Dalí no paraba de trabajar. Dalí tenía un método. Dalí era lo más extravagante que te puedas imaginar, surrealismo puro, pero había un método, había un trabajo. Dalí se iba al 1 y bajaba las fantasías a la tierra. Y esas fantasías que están muy bien y que son maravillosas y que precisamente es una de las partes más hermosas y más maravillosas del eneatipo 4, pero hay veces que se le olvida el método, se le olvida el trabajo, se le olvida el rigor, se le olvida asegurarse que los cimientos de ese castillo que está construyendo en el aire, hacerlos de una forma sólida y eficaz para que todo ese trabajo no sea en balde y de pronto todo lo que sube de pronto otra vez baje y entren en ese estado de tristeza y de incomprensión. Y en el triángulo central, vemos aquí las flechas en verde. ¿Qué le ocurre al 9? El 9, muchas veces por no complicarse la vida, se vuelve una persona rutinaria y se autoanula. Entonces, el 9, cuando no tiene estrés o lo que le ayuda realmente a no tener, a mejorar y a reducir ese estrés, es precisamente hacer lo contrario, es reivindicarse, es motivarse, es sacar, no caer en lo que decía Claudio Naranjo, ¿no? La cedia, ese olvido de uno mismo, ese pasotismo total, esa narcotización, esa dejadez, que al final lo único que le hace es encerrarse en sí mismo y llenarle de dudas. El camino positivo, el camino de integración del 9 es precisamente la flecha 3. Es motivarse, ponerse a la acción y hacerlo de una forma estratégica. Si además el 9 sabe perfectamente crear hábitos
productivos. El problema es que la falta de motivación, el problema es que ese deseo de no complicarse la vida, ese deseo de no romper su rutina, hace que pierdan toda la motivación y, como genialmente lo describió Claudio Naranjo, caigan en esa acedia, en ese olvido de sí mismo. El eneatipo 3 lo que le ayuda a desarrollar, llevar a cabo su estrategia sin estrés, es su flecha al 6. ¿De qué forma al 3 le puede ayudar irse al 6? Pues desde el prisma de la prudencia, ¿no? Hay veces que los 3 exageran sus capacidades, exageran sus éxitos, exageran su nivel de excelencia, exageran su autoimagen y de algún modo se vuelven esclavos de ello. Entonces pierden la prudencia. El 3 tiene que aprender a sacar adelante o sacar a la luz todas sus partes positivas, que son muchísimas, que el 3 es una persona que es capaz de motivarte. El 3 además tiene un bisturí en la vista, que es capaz de ver con finura cuál es tu talento y sobre todo cómo motivarlo. El problema es que cuando se centran tanto en su estrategia, pierden la prudencia y exageran. Y hay veces que se ven en líos que les sobrepasan, en líos que les entristecen y en líos que les hacen ir a su flecha 9. Por lo tanto, el 3, si utiliza la estrategia de la prudencia, va a poder ser mucho más feliz y va a ser una persona realmente excelente y sobre todo una excelencia basado en hechos reales. Y ya para finalizar con el triángulo central tendremos que hablar del 6. Cómo el 6 reduce su estrés, cómo es un 6 cuando está sin estrés. Pues la flecha que en positivo, ¿no? El camino de integración, ¿no?, que nos explica don Richard Riso en este libro, es cuando el 6 se va al 9. ¿De qué forma se va el 6 al 9? Cuando empieza a soltar la angustia, empieza a soltar la preocupación en el futuro. Está preveyendo, muchas veces los 6 estamos tan obsesionados con prevenir el futuro, con asegurarnos un futuro, un futuro sin riesgos, ¿no? Un futuro que podamos controlar, que nos estamos olvidando de estar haciendo lo que debemos de hacer en el presente. El futuro se construye en el presente. Y estar en el presente no se trata de no pensar en el futuro o no pensar en el pasado, se trata de hacerlo desde aquí. O sea, desde aquí, desde la calma de estar aquí. Por eso a los 6 nos viene también la práctica de mindfulness, ¿no? Para aprender a traer nuestra mente al momento presente y desde este ancla poder irnos al futuro. Irnos al futuro desde el presente significa, bien, me preocupa el futuro, pero lo voy a construir ahora. Voy a dejar que toda esa angustia, que toda esa ansiedad, que toda esa anticipación, voy a soltar todo eso y voy a traer mi mente a la acción presente. Y voy a traer mi mente a la acción presente y voy a ir resolviendo, un poco para mitigar esa sensación de incapacidad, de si sabré hacer, voy a irlo haciendo y resolviendo ahora. El otro día, leyendo el libro de Marco Aurelio de las Meditaciones, tenía una de sus frases, de las cosas de las que habla en ese libro, que os recomiendo que leáis, sobre filosofía estoica. Es algo que también aplicamos al eneagrama, ¿no? Muchas de las técnicas de los filósofos estoicos las aplicamos al coaching con eneagrama. Una frase que me encantó hablaba sobre la incertidumbre. Es: cuando pienses y temas el futuro, piensa que lo vas a poder resolver con las mismas capacidades, con la misma habilidad que estás resolviendo el presente. Es decir, queridos 6, no os obsesionéis con el futuro. Sé que es difícil y os lo dice un 6 y sé de lo que estoy hablando, pero aprender a venir al presente. Iros más al 9. Los 9 viven en lo que necesitan en este momento, en su rutina diaria. Una forma adaptativa de volver al presente es verdaderamente ocuparte de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Ir soltando ese miedo, porque todo lo bien que hagas ahora son frutos que te van a dar en el futuro. Toda atención y concentración que tengas en lo que estás haciendo en este momento te va a dar frutos positivos en el futuro. Bueno, espero que este vídeo te haya resultado interesante. También recordarte otro aspecto del que he hablado en este vídeo, que lo sencillo es lo correcto, que muchas veces queremos encontrar explicaciones demasiado complicadas a problemas que son sencillos. Y este sencillo libro
de eneagrama. Quizás no es un libro así de grande y así de gordo, pero es un libro que te va a dar claves sencillas, claves aplicables, claves que estamos utilizando todos los días en nuestras consultas de coaching, nuestras consultas de autoconocimiento con eneagrama. Aquí tienes un montón de ideas para cambiar ese discurso interno. Tienes un montón de sugerencias para cambiar el foco de atención. Y de verdad es un libro sencillo, básico y que te recomiendo. Te doy las gracias por tu atención, por el tiempo que has dedicado a ver este vídeo, y sí me gustaría pedirte, por favor, si te ha gustado, si te parece interesante, que dejes tu like, que dejes tus comentarios, que lo compartas en tus redes sociales. También en el texto que acompaña al vídeo tienes mis datos de contacto, si te quieres, te quieres comunicar conmigo, darme tu opinión sobre todo esto, contarme tu experiencia. Mucha gente me escribís contándome vuestras experiencias eneagrámicas y de verdad quiero daros las gracias de todo corazón, porque al final el eneagrama, la única forma de aprenderlo no es leyendo libros, es conociendo gente y observando, no apresurándote a saber, a creer que sabes el eneatipo de una persona. Hay que observarlos, hay que observar cómo cada eneatipo se manifiesta de forma distinta, cómo cada persona somos un ser humano único e irrepetible. Eres de las personas que piensan que el eneagrama es una fábrica de etiquetar clones, ¿no? Una fábrica de numerar personas y de clasificarte. Es todo lo contrario, de verdad. El eneagrama, a ver, desde el autoconocimiento empiezas a ser libre. O sea, no eres libre cuando tus patrones son inconscientes. Una vez que los conoces, empiezas a ser libre, porque puedes empezar a soltarlos, puedes empezar a darte cuenta, a pillarte con las manos en la masa. Por eso el eneagrama, de verdad, te recomiendo y te animo a que lo estudies, te animo a que te conozcas, a que conozcas en profundidad tu eneatipo, a que no veas tu eneatipo en los estereotipos, porque los estereotipos no sirven de mucho. Los estereotipos sirven para empezar a conocerlo, pero el estereotipo no eres tú. Cada eneatipo tiene una cantidad de matices y de sutilezas que solo se pueden conocer si investigas más, si tienes en cuenta los instintos, si tienes en cuenta la morfopsicología. Si estereotipo es en cierto modo limitante, ¿no? El estereotipo, digamos que describe una parte. Es un eneagrama 1.0, ¿no? Porque un estereotipo que no tiene en cuenta las flechas, que no tiene en cuenta los subtipos, que no tiene en cuenta los instintos, que no tiene en cuenta tu individualidad biológica. Entonces, al final nos está reduciendo a el 1 es así, el 2 es asado, el 3 es de esta manera, el 4 tal. Y eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Entonces, una vez que conoces esto de verdad, esta herramienta en profundidad, es cuando empiezas a liberarte. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.